¿Sabías que el G7, uno de los foros más influyentes del mundo, surgió como una respuesta a crisis económicas globales? Todo comenzó en 1973, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos convocó a una reunión en la biblioteca de la Casa Blanca. Esta reunión marcó el inicio de un proceso de colaboración internacional que en 1975 se consolidó como el G7. Te cuento más. En 1976 Japón se unió al G7 y más tarde, en 1997, se convirtió en el G8 con la incorporación de Rusia. Sin embargo, en el 2014 Rusia fue suspendida tras la anexión de Crimea. A pesar de los cambios en el G7, se ha mantenido como un espacio clave para debatir temas como la economía, los derechos humanos y la seguridad internacional. Algo que distingue al G7 es que no tiene sede permanente ni decisiones vinculantes. Esto lo hace flexible, pero también ha recibido críticas por no representar a las economías emergentes. ¿Qué opinas? ¿Crees que debería ser más inclusivo como el G20? A lo largo de los años, el G7 ha sido crucial en la gestión de crisis globales, como la crisis financiera del 2008, por ejemplo. También ha liderado iniciativas sobre el cambio climático y la salud global, pero con la creciente influencia del G20, algunos se preguntan si el G7 sigue siendo relevante. Hoy el G7 enfrenta nuevos retos como la inteligencia artificial, el cambio climático y las pandemias. Aunque su influencia es menor que antes, sigue siendo una plataforma clave para el diálogo global. ¿Qué crees que le depara el futuro al G7? Bueno, ahora hablaremos de los avances de la G7, conformada por las 7 principales economías del mundo. No solo toma decisiones económicas globales, sino que impulsa iniciativas significativas en temas sociales, políticos y médicos. Hoy exploraremos cómo sus proyectos y asociaciones han contribuido al desarrollo mundial en diferentes áreas clave. Un ejemplo claro del impacto de la G7 es su lucha contra enfermedades globales como el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria, a través de la financiación de organizaciones como la OMS, la OPS, que se han logrado avances en la investigación y prevención de estas enfermedades. Más recientemente, durante la pandemia de COVID-19, la G7 lideró el apoyo al desarrollo y distribución de vacunas a nivel mundial. En el ámbito social y político, destaca la asociación Dúbil, que ayudó a transitar hacia la democracia en países árabes como Túnez, Egipto y Libia. Antes de estas iniciativas, regímenes autoritarios generaban corrupción, desigualdad y pobreza en estas naciones. En 2011, se apoyó al plan tunecino de 5 años con un préstamo de $1.000 millones para consolidar un sistema democrático justamente en estas naciones. Un logro importante de la G7 fue la cancelación de deudas históricas y multilaterales de países pobres, equivalente a $40.000 millones. Este programa, iniciado en 1996 y reforzado en 1999, exigía cumplir políticas económicas estrictas bajo la supervisión del FMI y desarrollar planes de reducción de pobreza. Países como Uganda, Bolivia, Mozambique completaron el programa y lograron alivios sustanciales en sus deudas. Además, la G7 reafirmó su compromiso al destinar el 0.7% de la renta nacional bruta a la AOD, priorizando a los países menos desarrollados. En términos de seguridad alimentaria, la iniciativa L'Aquila de 2008 comprometió $22 millones hasta 2012 para combatir las crisis alimentarias mundiales. Este proyecto impulsó el acceso a los alimentos en regiones vulnerables y promovió la sostenibilidad en la agricultura. Por otro lado, la G7 también lideró esfuerzos contra el cambio climático. Su objetivo principal es reducir las emisiones de carbono en un 50% para 2050. En eventos como la COP28, 29, la G7 trabaja en un nuevo objetivo de financiación climática para reemplazar el compromiso de $100.000 millones anuales, destacando la promoción de energías renovables
y la transición hacia métodos sostenibles en transportes y fábricas. Aparte de esto, la G7 también ha enfocado esfuerzos en África, combinando iniciativas agrícolas con temas políticos y sociales, además de apoyar económicamente a 35 países africanos a través del FMI. La G7 colabora con misiones de paz de la Unión Africana, regiones como Somalia, y ha facilitado transacciones importantes como la independencia de Sudán del Sur, y pues estas acciones alivian pues toda esta pobreza y inestabilidad que tiene la economía sostenible. Las debilidades del G7 son las siguientes. En primer lugar, tenemos la falta de estructura y gobernanza. El G7 carece de una secretaría permanente, por lo que cambia cada cierto tiempo. Esto hace que el país anfitrión genere un plan anual, lo cual no permite que haya una continuidad en los proyectos anteriores y no tengan los mismos objetivos, lo cual su enfoque puede cambiar cada vez que cambia la secretaría de gobernanza. En segundo lugar está la falta de transparencia. Las reuniones del G7 suelen ser privadas, por lo que muchas veces no se comunica todo lo que se habla en dichas reuniones y eso genera una desconfianza pública. Además, las decisiones tomadas no siempre se comunican de una manera clara, dificultando pues la participación de la sociedad civil sobre todo. Y en último lugar está la dependencia de la voluntad política. La efectividad del G7 depende sumamente de la disposición de los líderes que son miembros del grupo. Sin un compromiso firme por parte de los líderes, todo lo que se planea, todo lo que se organice, va a quedar en un simple papel, por lo que la dependencia de la voluntad política individual limita a alcanzar estas acciones y estos objetivos que el G7 se marca. Las contrariedades del grupo de los 7 o el G7. Como sabemos, ha tenido un gran impacto en la gobernanza global. Sin embargo, ha tenido ciertas críticas y ciertos factores que han disminuido su efectividad e impacto en el mundo. Entre ellas, la desigualdad en la representación global. El G7 excluye a economías emergentes como son China, India y Brasil, lo que limita su capacidad de abordar problemas globales de manera inclusiva. Por ejemplo, en la cumbre del 2021, la ausencia de estos países hizo que no se abordara completamente el problema del calentamiento global y la recuperación económica post-COVID, ya que al ser potencias mundiales en el tema económico y otros factores, pues son muy importantes. Y leeré esta cita que, como destaca el Global Citizen, puede que el G7 represente solo el 10% de la población mundial, pero su poder afecta a todos en todas partes. Sin embargo, esta concentración pues, de poderes en pocos países perpetúa la desigualdad y genera, percepciones del etilirismo. La segunda contrariedad es la desconexión entre objetivos y acciones. A lo largo de los años, el 7 ha tenido propuestas y acciones que no se han llevado a cabo. Por ejemplo, el vacunar el 70% de la población mundial contra el COVID-19, dar 100.000 millones de dólares para combatir el cambio climático. Sin embargo, todos estos planes, todas estas acciones que querían hacer no se han llevado a mecanismos concretos ni se han creado otros mecanismos para darle seguimiento a estas acciones. Y como dijo Philip Legally en 2021, los líderes políticos deben dejar de dedicar su energía a un ejercicio que no es representativo de la economía mundial actual. En tercer lugar está la falta de mecanismos vinculantes. Las decisiones del G7 o Grupo de los 7 no tienen obligaciones jurídicas, lo que reduce su impacto real. Por ejemplo, el G7 se comprometió para el 2050 crear medidas para asegurar el descarbonamiento de la economía pues para ese año, pero no se han visto mecanismos de seguimiento para que estas acciones se lleven a cabo. Sin estos mecanismos, pues el G7 difícilmente puede garantizar la rendición de cuentas de sus miembros. En quinto lugar, pues está la relevancia decreciente en la economía global. El G7 representa el 51% del PIB mundial en 1980, pero esta proporción ha disminuido significativamente en nuestra actualidad en comparación con el G7, que sí tiene economías emergentes y representa una visión más inclusiva, más global y sí poniendo acciones
en la realidad, pues se cuestiona ya la relevancia de que el G7 sirva para algo o no, o que su dinámica no tenga una dinámica en la economía actual. Propuestas para fortalecer el G7, en primer lugar está incluir nuevas economías. El pasar de G7 a un G10, sumando economías importantes como India, China y Brasil, aumentaría la legitimidad y representatividad global del G10 sería en este caso, además de crear un consejo como de asesoramiento para tener opiniones de países en desarrollo. En segundo lugar está el establecimiento de mecanismos vinculantes, pues para garantizar que el cumplimiento de todo esto que se está proponiendo hacer el G7 y cumpla con sus objetivos para poder adoptar estos tratados vinculantes, pero tiene que ser con un sistema de monitoreo externo, es decir, que no sea propio del G7, para que aumenten su transparencia y efectividad y la rendición de cuentas de todos estos objetivos. En tercer lugar tenemos el fortalecer la cooperación interna a través de crear mecanismos de resolución de problemas y así aumentando la cohesión entre sus miembros, pues para llegar a mejores ideas, mejores objetivos y llegar a acciones concretas. Y como conclusión, el G7 es un grupo que todavía tiene relevancia a nivel mundial, sin embargo se está cuestionando si son significativos o no al momento de abordar desafíos globales. Sin embargo, pues con reformas estratégicas y dentro de sus miembros y una mayor inclusión sobre todo, tiene el poder para realizar un cambio significativo, evolucionar y desempeñar su papel dentro de nuestra sociedad en la gobernanza mundial.